¿No es así, Héctor Polino? ¿Cómo estás vos? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Buen día, doctor. Si podés repetir el concepto porque no lo escuché bien. Bien, la teoría de juego, digamos, es un modelo matemático que se aplica mucho dentro de lo que es la economía, ¿no es cierto? Y planteamos que hay dos jugadores, el jugador A y el jugador B, en donde cada uno de esos jugadores tiene diferentes estrategias y diferentes cursos de acción. Entonces va a poner en juego cada uno de esas estrategias y cursos de acción para hacer pisarle el palito al otro o viceversa, como para poder, digamos, consensuar algo. Dentro de lo que es la parte de la teoría de juego hay uno que se llama suma cero, digamos, que es simétrico, es el suma cero. ¿Qué significa eso? Significa que yo, jugador A, pongo todas las cosas en juego, ¿no es cierto? Y puedo llegar a perder, y todo lo que pierda lo gana el otro, o viceversa. El jugador B pierde y yo gano, ¿no es cierto? Esas son las dos posibilidades. Las otras dos posibilidades, ¿cuáles son? De ganar, ganar. Y la última es de perder, perder. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, bueno, pero acá, uh-huh, cuando uno habla de ganar o de perder, uh-huh, el que gana en ese juego son los grandes grupos económicos. Y los que pierden somos todos nosotros. Somos los consumidores. Entonces acá estamos en, digamos, si te pones en la posición de jugador A, que sos el gobierno, digamos, está perdiendo frente al jugador B. Uh-huh. Pero depende. En este caso, con esta medida concreta que adoptó la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional de congelar el precio de 1.470 productos aproximadamente, hasta el 7 de enero próximo, uh-huh, el que gana, si esto sale mal, son las empresas. Correcto. Son los grandes grupos económicos que continuarán remarcando los precios todos los días abusivamente, incrementando el nivel de sus ganancias, de su rentabilidad, y perjudicando el bolsillo de los trabajadores, de los consumidores en general. Consumidores somos todos. Ahora, hay un grupito minúsculo de la población de consumidores de altísimos ingresos que no le hace absolutamente nada estos desmedidos aumentos de precios. Sí, se ríen. Pero al resto de la población le afecta y mucho. Por eso es que en Argentina ha disminuido el consumo de carne vacuna de 75 kilos promedio por persona y por año, que se consumía 15 años atrás, a 42 kilos y medio promedio por persona y por año, de acuerdo a datos de la Cámara Empresaria del sector. Por esa razón disminuyó el consumo de leche, disminuyó el consumo de frutas y verduras, aumentó el consumo de polentas y harinas y en consecuencia aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población de nuestro país. Y de infusiones también, Héctor. Y hay algo muy importante del que muy poco se habla, que ya comenzaron a hablar algunos nutricionistas en voz baja. Vamos a tener como consecuencia de la mala alimentación de un sector importante de la niñez de hoy, vamos a tener dentro de algunos años una parte importante de la juventud argentina con un menor grado de desarrollo mental e intelectual como consecuencia de la mala alimentación. Y eso es beneficio precisamente para ese grupo, por el minoritario que vos estás hablando, por el cual yo puedo, decirle bien, listo, vos no tenés el derecho de, sindicalizarte. ¿Entendés? Es feo, realmente es feo. Hola. Si no, pensé que te habías perdido.
¿no? No. Pensé que te había perdido. No, bueno, realmente a la larga va a pasar eso. Digamos, vos no vas a tener el derecho, vas a hacer lo que yo diga, porque no van a poder sindicalizarse, no van a poder agruparse para formar un sindicato y para defender sus derechos o para peticionar más cosas. Exactamente. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio promovida por el expresidente Roosevelt, sí, que tuvo infinidad de críticas en su momento, pero finalmente la ley se aprobó y se aplica. En la República Argentina no hemos podido poner en funcionamiento la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio, sí, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018 sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia integrado por 5 miembros. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, estamos en octubre del 2021 y no se designaron aún los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Es clara la intencionalidad que tienen esos grupos. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, tenemos que poner en funcionamiento las normas legales vigentes. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplias facultades en defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos, de los consumidores en general. Y vos podés creer que desde hace 12 años está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el edificio, está la infraestructura, está el personal que cobra el sueldo todos los meses, al que tiene todo el derecho del mundo a cobrarlo. Y el Congreso Nacional desde hace 12 años que no designa a la defensora o al defensor del pueblo de la nación, no obstante los numerosos candidatos que en su momento fueron propuestos por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, etcétera. Sí. Y ahora quieren poner en funcionamiento un congelamiento de precios desde el 1 de octubre de este año al 7 de enero del año próximo, y están criticando esa medida, señalando que las empresas van a dejar de ganar, se van a ir del país, van a dejar de producir. Y cuando uno analiza los balances de esas grandes empresas, uno siente horror por el nivel de rentabilidad que tuvieron en medio de una sociedad que se ha venido empobreciendo paulatinamente. Sí. Es denigrante, Héctor. Realmente eso es... Entonces tenemos que empezar por hablar con absoluta claridad. ¿Qué puede venir a decir, por ejemplo, la empresa Molinos Río de la Plata? Que cuando en el primer trimestre del año 2020 tuvo una ganancia bruta de 2.119 millones de pesos, y en el primer trimestre del 2021 aumentó a 4.156 millones de pesos, un 96,1% de aumento de la ganancia bruta interanual. O Morixe, que era distribuidora mayorista de harina, legumbres y semillas, que ganó en el primer trimestre del 2020 188 millones de pesos y en el primer trimestre del 2021 395 millones de pesos, con un aumento porcentual de la ganancia bruta interanual del 110%. O la empresa Cresur, que es una de las empresas agropecuarias más importantes de la Argentina, que ganó en el primer trimestre
del 2020 1.104 millones de pesos, tiene el primer trimestre del 2021 2.708 millones de pesos, con un aumento de la ganancia bruta interanual del 145%. Héctor, estás dando datos interesantes de los resultados económicos de estos grupos empresarios. ¿Le podés decir a la gente dónde, para aquel que le interese, dónde puede ubicar, dónde puede extraer esos datos? Bueno, estos datos hay que analizar los balances de las empresas. Pero están publicados en un lugar, a eso me refiero. Pero están publicados en un lugar, a eso me refiero. Sí, por supuesto. Estos están publicados en la Bolsa de Comercio, correcto. Entre otros la Bolsa de Comercio. Sí, Comisión Nacional de Valores. Claro. Sí. Sí. Entonces, ¿qué vienen después a hablar que porque se le congela el precio al 1 de octubre va a explotar el país? Pero por favor. Bien, pero eso lo dicen, digamos, ciertos grupos que ellos mismos mandan a decirlo en determinados medios, ¿no? Porque realmente para... Sí, aparecen algunos economistas, porque yo nunca veo en los canales de televisión y en las radios que hablen los presidentes o los gerentes de estos grandes grupos económicos. Hablan determinados economistas al servicio defendiendo a esos grupos económicos. Es cierto. Y bueno, precisamente la empresa que vos mencionaste, Molinos, allá a principios de la década del 90 puso su ministro de Economía. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Estoy llorando, Héctor. Es para llorar, Héctor. Yo creo que ni mis nietos ni mi bisnieto van a poder ver realmente un país totalmente derecho, en el sentido que, bueno, podemos vivir con cierta libertad y con un estándar de vida por el cual podamos disfrutar de las cosas que vamos generando y de las cosas que nos brinda este país. ¿Cómo puede ser que un país, como vos decís, que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, 44 millones que habitamos el suelo argentino, no puedan comer y vivir dignamente? ¿Cómo puede ser? Así es. Muy bien. Bien, Héctor. Bueno, muchísimas gracias por pasar por Mañanas Informativas y nos estaremos comunicando nuevamente. Vamos a ver cuáles son los resultados que dentro de un mes, a ver cuáles son los resultados que se pueden llegar a obtener con respecto a esta medida por parte del gobierno. Una última reflexión. A ver. Que los grupos económicos y no sigan jugando a la vida política electoral del país. Porque tenemos que defender la salud y la calidad de vida de la población argentina. Entonces, que no utilicen esta medida como una medida de carácter electoral, para hacerla fracasar, y fracasando el gobierno, va a tener mal resultado electoral, y en consecuencia, ¿quién se perjudica? Sí. La población. Se perjudican los habitantes del suelo argentino, que no van a poder tener dinero suficiente para tener una alimentación saludable. Muy bien, Héctor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Que sigas muy bien. Gracias igualmente, Héctor. Bien.